están, amados hermanos? Dios les bendice. Es un gusto poder estar aquí compartiendo. Estábamos tomando un tiempo para leer la palabra de Dios y meditar en ella. Estamos leyendo 2 de Samuel 21 y se los comparto. Dice: durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó a llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero era todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. Claro. Entonces, cuando estaban ahí, este pueblo tenían un pacto que Saúl había roto. Entonces dice: el pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. Fíjense qué chistoso que está padeciendo el pueblo de Israel por 3 años. Y a los 3 años se le ocurre a David decir: pues voy a preguntarle a Dios por qué, ¿no? Pero es que ahí empieza también algo muy interesante, ¿cierto? ¿Cuántas veces estamos sufriendo por algo y nos esperamos cuando lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios, ¿no? Y preguntarle. A mí me habla mucho eso como varón, ¿no? Y eso que, pues, ¿qué nos dice David? Que él es el hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero nunca me ha fijado en eso, hermano. Te agradezco porque dice 3 años, y ahí fue cuando consultó al Señor. Entonces, quizás a veces pasamos épocas de dificultad, de escasez, yo qué sé, y esperamos tiempo hasta que como que un día se nos ocurre, voy a preguntarle al Señor, ¿no? Sí, y cuando les pregunta y le dice: Saúl trató de exterminarlos, o sea, ni siquiera fue el rey David el que trató de exterminarlos. Fue Saúl el que rompió el pacto. Ese pacto lo hicieron con Josué años antes. Hicieron ese pacto de que no iban a destruir a ese pueblo, y ese pacto lo hicieron con engaños. Si pueden ir después a leer el libro de Josué, se van a dar cuenta que los engañaron y Josué hizo pacto de que no iban a destruirlos, y ese pacto después Saúl no lo cumple, lo rompe, y después a David le resultan las consecuencias. ¿Qué cosas estamos pasando a lo mejor nosotros? De pactos que a lo mejor sí nos tocaron a nosotros y que no cumplimos como varones, que hemos hecho promesas y que no hemos cumplido, pero que traen consecuencias porque Dios estaba de testigo. Claro, es un tema, pues digo, aquí en confianza, porque yo creo que es algo, si notaron algo diferente en este tiempo, es porque decidimos hacer algo en confianza, algo directo. Decíamos, entre chavos, vamos a netear el día de hoy. Pero sí, digo, a mí, sinceramente, cuando empezamos a hablar sobre este tema, a mí me recordó mucho en mi juventud. Yo les compartía, como a los 18 años, yo decía al Señor: si tú me das una camioneta, una F-150, yo voy a predicar, yo voy a salir, yo voy a hacer. Y yo le decía a mi amigo Irra, y con toda la vergüenza, porque yo le decía: ¿y tú sabes dónde quedó esa camioneta? Terminé vendiéndola. Y puede ser que yo me olvidé de eso, ¿no? O sea, y ponle que tal vez no era tanto que me olvidara, sino que no le daba el peso adecuado a eso. Quiero que sepas, varón, si quien nos está escuchando, es que las cosas de Dios son cosas serias. Cuando tú le prometes cosas a Dios, el Señor te está escuchando, el Señor te va a dar lo que tú estás pidiendo, pero está tomando muy en cuenta lo que tú estás prometiendo, lo que tú te estás comprometiendo ante Él. No es juego las cosas de Dios. Si decíamos, si tú te estás comprometiendo a ayunar y te paras y levantas la mano que estás ayunando y no estás ayunando, ¿qué crees? El Señor te está viendo, ¿no? Si tú estás diciendo: no, ¿qué crees? Yo decido ser ese varón ejemplar, me voy a poner las pilas, voy a echarle con todo. Y cuando allá hablan a los varones y dice: a ver, ¿qué varón es el que está conectado? Dices: yo, y dentro, en tu casa, y tus hijos, y todo está patas para arriba. No, o sea, en realidad estamos hablando de cosas que tienen un peso, que son serias, que las cosas de Dios son un compromiso. No tenemos por qué mentirte, no tenemos por qué ponerte las cosas color de rosa. En realidad las cosas son naturales, son serias. Es un Dios vivo, es un Dios que en realidad toma en cuenta cada una de las cosas en las que tú te comprometes. Sí,
Y además tenemos un Dios que nos ama. Y así, aunque nosotros le fallemos, Él agarra y dice, mi Freddy, cómo te amo, mi niño. Aunque tú estés escondido ahí y levantando la mano, yo ahí te amo. Y porque así es Dios. Es como nosotros con nuestro Padre, si con nuestros hijos, si nuestros hijos hacen algo, ahora, ¿qué le hacemos? Los abrazamos y los mimamos. Así es Dios con nosotros. Yo ahorita estaba hablando, Pastor Juan, sobre el compromiso que tú haces con Dios. Yo quiero, aquí en confianza y porque Dios me lo pone en mi corazón, varones, para inspirarlos, para que en verdad cuando ustedes hagan un pacto con Dios, nunca lo rompan. Wow. Digo, yo siempre en mi corazón he tenido tener una casa, ¿sí? He tenido tener una casa, pero en esa casa tener un aposento para cuando lleguen sus profetas, cuando lleguen sus evangelistas, cuando lleguen sus enviados, ellos puedan tener un espacio donde poder llegar y que tengan todo el servicio dentro de ese aposento que Dios me permita. ¿Y qué creen? El Señor me está permitiendo hacerlo. Aleluya. ¿Y eso por qué? Porque claro, pastor, yo los quiero invitar, y cuando ese es el aposento que Dios nos está permitiendo para que ustedes lleguen y disfruten de un pacto que yo hice con Dios. Y digo, y que es un pacto que no se va a romper, y es un pacto que mi hijo ya sabe que ese aposento, cuando yo falte, ese es para el Señor. Y yo sé que el Señor honra eso, ¿cierto? Amén. Cuando uno lo hace, Él cumple, no porque quiero darle gusto a mi hijo en su capricho, sino porque Él ve el corazón, ¿cierto? Qué hermoso uno pedir algo pensando en que sea para el servicio de Dios, que sea para bendición de su reino. Yo algo que he aprendido en estos años de cristianismo es eso, ¿no? Antes a lo mejor yo decía, pues quiero tener dinero para mí, para mi familia, para viajar, para comprar casas, para comprar lo que sea. Y si te das cuenta, el Señor es el que nos transforma esa manera de pensar y nos dice, porque yo recuerdo que a mí venía un versículo siempre a mi mente y me decía, no reciben porque piden mal, y yo decía, pero Señor, ¿qué es lo que estoy pidiendo mal? ¿No? Yo me ponía a pensar, decía, si soy bueno, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Pero un día el Señor me trajo la revelación, es que no es pedir para ti, sino es de verdad pedir para bendecir a otros. Los demás, sí. Y ahorita me quedé con lo que nos compartía mi hermano Isra, que David, ¿qué? Fue, ¿no? Y a buscar qué pasó aquí. ¿Qué sucedió aquí, no? Sí, bueno, buscó, ¿no?, la respuesta, por qué estaba esa maldición sobre. Entonces yo lo único que puedo decir es que cuando hagamos un pacto con Dios, siempre lo tomemos en cuenta primero a Él. Amén. Mira, dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 23, 21, dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, dice, además, no tardes en pagarlo. Y eso también puede ser otra, ¿no? De pronto, ¿cuántos, a lo mejor no sé, al principio, o bueno, no sé, no quiero señalar a nadie, pero uno pactaba el diezmo, ¿no? Y, ay, Señor, pero no, espérate, ¿no? Y mejor yo te lo doy el otro mes, de pronto te lo doy en Navidad, te lo doy cuando me llegue el bono, qué sé yo. Y recuerdo que también el Señor hablaba, ¿no? Me lo prestas, y dice, no tardes en pagarlo. Dice, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado para ti. Y eso fue lo que pasó ahí. Había un voto, un pacto, y el Señor reclama. Exacto. Digo, y podemos pensar en lo que hemos pactado con el Señor. Pero aquí también estamos viendo lo que pactamos entre nosotros como seres humanos. Lo que pactamos con nuestros amigos, lo que pactamos con la gente de trabajo, lo que pactamos con la iglesia, lo que pactamos con nuestra esposa. Cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto. Un pacto que estaba de testigo el Señor, que estaba de testigo Dios, que en el cual cuando nosotros decimos te voy a amar hasta que la muerte nos separe, es algo que el Señor espera que nosotros cumplamos. Podemos decir, bueno, a lo mejor llevamos 8, 10 años y vamos a preguntarle al Señor, ¿no? O a lo mejor llevamos 30 años, no 3 años. Vamos a preguntarle al Señor, te decimos, el Señor dice, si tú no estás cumpliendo lo que pactaste con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, también el Señor lo reclama. ¿Sabes cómo fue que lograron quitar esa hambre? El rey David dice que buscó a los gabaonitas y tuvo que haber un sacrificio de personas. Tan grande fue así. Y dice, les leo ya nada más hasta el 14, luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, de la tierra de Benjamín. Cuando hicieron eso, después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra.
Tuvo que haber un sacrificio en el cual se compensara lo que hemos hecho. Y yo pregunto, ¿qué nos toca compensar con nuestra familia, en la iglesia, con nuestros hermanos, con amigos? ¿Qué nos toca compensar? ¿Qué nos toca sacrificar a veces? Porque a lo mejor pues estamos batallando, pero no queremos sacrificar nada. Exacto. No queremos sacrificar mi orgullo, el que yo me equivoqué y tengo que pedir perdón, que tengo que restaurar el daño que le he hecho a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, ¿no? ¿Qué les he hecho? Que me toca a mí sacrificar para que entonces venga bendición, para que acabe el hambre. Y qué hermoso que hasta este momento el Señor Jesucristo nos pueda dar esa libertad, ¿no? Digo, ahora ese sacrificio, pues lo lleva Él, lo ha hecho Él. Pero nosotros tenemos que ser entendidos de que sí hay algo que nos toca a nosotros, ¿no? Reconocer, cambiar de dirección, cambiar la manera de actuar, la manera de ser. Es parte del sacrificio, es parte incluso de tener la humildad para reconocer que estamos mal. Si nosotros nunca reconocemos, no queremos darnos cuenta que estamos mal, créeme, amigo, hermano, no vas a pasar de ahí. Vas a seguir engañándote, vas a seguir en el mismo lugar. Digo, es tiempo en el que pues hoy nos habla fuerte el Señor, como varones, en examinarnos, en preguntarnos. No dejemos pasar 3 años, ¿no? No dejemos pasar ya un año más, unos días más. Vayamos con el Señor, preguntamos. Yo recuerdo en Salmos cómo el rey David le pedía al Señor que escudriñara su corazón, que le mostrara qué había ahí en su interior. Que sea un tiempo de nosotros estar en intimidad con el Señor y que nos muestre qué hay, qué es lo que está estorbando, que nos recuerde incluso de esos pactos que tal vez nosotros no pensamos, lo dijimos a la ligera, levantamos la mano en la iglesia, dijimos yo voy a ir a esos lugares y nunca has ido, no sé, tantas cosas que pudieran, pero que el Espíritu Santo se encargue de redarguir, ¿no? de escudriñar, de mostrarnos, pero que venga un tiempo de cambio, que esa hambre se quite, que esa escasez que hay en tu vida, en tu familia, esos problemas que haya, eso que está frenando la bendición de Dios, en el nombre de Jesús, que venga un tiempo de rompimiento. Amén, amén. Y así es como yo también le digo a mi esposa, pastor, hermano, si yo no me voy a comprometer a algo que no le voy a cumplir a Dios, porque no, con Dios no se juega, ¿sí? Y como ahorita que estaba hablando pastor Juan, ¿no? Yo tuve que ir con mis hermanos después de 3 años a pedirles perdón. Después de 3 años que no tenía una relación con ellos. Y ahora, ¿saben qué? Me siento con una paz y una alegría. ¿Por qué? Porque ya cumplí, porque el Señor me ha hablado a través de su palabra y yo estoy cumpliendo y fui. Y aunque mis hermanos me dicen, no tengo nada que perdonarte, yo sentía esa necesidad de ir a pedir perdón en el nombre de mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Deuteronomio 7:9. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios, el Dios fiel que cumple sus pactos por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen su mandamiento. Amén. Yo quiero ser ese. Wow, de verdad, tremendo. yo quiero ser ese obediente para que sea derramada la gloria de Dios sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta mi 10ª generación, por obediente. Aleluya, 1000 generaciones. Imagínense, si ustedes están viendo este programa, envíeselo a un amigo, compártelo a otro varón. Sí. Podríamos seguir, ¿no? Wow, cada comentario el Señor nos muestra algo. El tiempo ya se nos agota, pero de verdad que el Señor hoy haya hablado, que pongamos esto por obra y yo pienso también, antes de cerrar, que nuestro primer pacto ha sido con Jesús, ¿cierto? Y si nosotros pactamos con Él, que Él va a ser el Señor de nuestras vidas, pues que le cumplamos, porque a veces es fácil decirlo, pero después yo me alejo, sigo mi vida, no le rindo cuentas, Él no sabe nada de mí, estaremos faltando a ese pacto que es el pacto fundamental. ¿Algo más que añadir, mis hermanos? Solamente es que busquemos de Dios y Él nos va a responder. Aleluya. Así de sencillo. Y en cuanto recibamos la respuesta, hagamos lo que el Señor ya determine y lo que marque en nuestros corazones. Amén. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos su mensaje y entonces si pactamos algo, no cumplimos, está bien. Hay que resarcir ese daño, hay que retomarlo y entonces
la bendición va a comenzar a fluir en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y estamos contentos. Padre. Yeah. Chao, chao.